Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz, y si hay algún tema que nos encanta, ya saben, desde hace 12 años, es apoyar a los emprendedores y a los empresarios. En este caso tenemos a un emprendedor en el mundo del espectáculo, del entretenimiento, Valentín García. Valentín, gracias por estar aquí con nosotros, y pues siempre será grato que vengan los nuevos talentos a platicarnos de sus emprendimientos. Ahora, ¿qué obra nos traes? Muchísimas gracias, Alejandro. Pues ahora les traigo un monólogo que se llama El Sé Siervo, que está en el Foro Shakespeare todos los viernes de febrero y marzo a las 8:30. Perdón, para la gente que nos está viendo, ¿dónde es el Foro Shakespeare? Fíjate que el Foro Shakespeare está en la Colonia Condesa, en la calle de Zamora número 7, muy cerca del Metrobús Chapultepec, por la calle de Veracruz. Un lugar muy, muy padre para ir a ver teatro, para tomarte algo antes de iniciar la función, y saliendo de la función para ir a platicar. Hay muchísimas opciones. Como comentario, ¿el auditorio qué tan grande es? Tiene 2 espacios. Yo estoy en el Urgente 2, que es para 50 personas, y el grande creo que es como para 150 más o menos. Ahora te pregunto, qué bueno que se están dando este tipo de espacios, pero normalmente cuando vas al teatro, pues es padre que veas un equipo, pero aquí toda la responsabilidad es para ti. Bueno, estoy acobijado con mi director, que es Edgar Omar Moreno. Sí, pero él no sale, tú eres el que sale y sí. Se enfrenta a las miradas y todo, sí, ¿no? Eso sí, porque es un monólogo. Y bueno, pero fíjate que curiosamente también estoy arropado tanto del director, en el sentido de que cuando montas el monólogo, se hace un gran trabajo de imaginación, el cual siempre me está acompañando para crear atmósferas y interactuar con otros personajes que están ahí, que el público ve que está ahí, pero en realidad yo los traigo a escena. Y ahí estamos viendo el monólogo. Bueno, y además, mira, pues hasta te motivas. ¿Qué es? ¿Brandy, whisky, tequila o qué es? Es un whisky. Un whisky Luca, no, pues imagínate es nada un más. Whisky. Ahora, estamos viendo aquí el Sé Siervo. Es correcto. Ya no sabes si es con S o con C, pero bueno, estamos viéndolo. Antes de entrar a la obra de teatro, platícale a la gente de dónde sales tú. O sea, ¿cómo es que encuentras tu vocación artística? Bueno, yo mi vocación artística la encontré a muy, muy temprana edad. Pero tuve bueno, te puedo decir que desde los 8 años, cuando vi por primera vez una obra de teatro, me encantó y quise estar ahí, y estuve en grupos infantiles. Y después, cuando quise estudiar la carrera, bueno, yo estaba en la compañía de teatro de la UDG, mis padres pues se opusieron, y estudié una carrera. ¿Perdóname, en Guadalajara? En Guadalajara. Estudié una carrera antes, y ya saliendo pues ya estudié actuación, y bueno, pues sí, mis ganas de ser actor vienen desde aquellos entonces. Hoy ya te puedo decir con el tiempo que creo que para descubrir una vocación es preguntarte, las personas que ya ejercen esa vocación, ¿qué es lo que admiras de ellos? En mi caso, lo que yo admiraba era su forma de encarnar personajes, de prestar su cuerpo y sus emociones para poderlos interpretar y contar historias. Qué padre, fíjate, alguna vez en casa me enseñaban un refrán que decía: quien te mira te admira, ¿no? Y te toca a ti lo padre, que es desarrollarte en esto y obviamente hacerlo con vehemencia, con convicción, muy, muy agradable. Te pregunto, cuando estás allá en Guadalajara, eras el típico niño que en la primaria, secundaria, en la prepa, hasta en la universidad, decían, vamos a montar la pastorela estilo Rocky, tú, ¿no? De Borreguito 4. Y de repente vamos a hacer Guillermo Tell. No, pues yo también quiero ser hasta el que se pone la manzana. ¿Eras de esos que participaban en todo? Fíjate que mi mamá me llevaba a unos talleres sabatinos donde tomábamos música, pintura y teatro. Entonces teníamos una dinámica muy interesante, porque nosotros hacíamos nuestras propias obras de teatro partiendo de la improvisación. Entonces sí, a mí me encantaba estar
participando en cuánta historia como niños podíamos crear. Pero espérame, o sea, ¿improvisaban como niños? Sí. ¿Cuánto tiempo improvisabas? O sea, por ejemplo, si teníamos un tema en ese entonces, era el Halloween. Y era el Halloween contra las festividades mexicanas. Entonces la maestra nos pedía nuestra opinión acerca de ello y teníamos posturas y montábamos una obra apoyando tales posturas. O por ejemplo, también nos basábamos en cuentos. Una vez me acuerdo que ahí no me tocó actuar, me tocó tenía yo creo como 10 años, pero yo producía Hansel y Gretel, y me acuerdo que iba a la papelería, compraba las cartulinas, más o menos tenía como una idea de cómo presentar la obra. Actualmente no dirijo, pero pues en ese entonces lo hacía como niño. No, pero fíjate que, perdóname que te interrumpa, qué padre lo que hacían con ustedes, porque era desarrollar la imaginación, concientizarse de su imaginación y además reproducirlo. O sea, darle contexto para que no, texto y contexto. Me parece muy interesante. Sí, esa maestra ya murió, se llama Cecilia Hurtado, un homenaje a ella. Y la verdad, pues sí, era lo que nos encantaba. Ahora, lo que sí también te puedo decir es cuando sí hacíamos las pastorelas y nos presentábamos, algo que todavía me hacen burla, es que yo me aprendía todos los personajes. Y hacía algo que no debes de hacer hoy en día, estar al pendiente de los otros. Y yo tras bambalinas, si alguien cometía un error, gritaba, la gula, pero bueno, pues era un niño, ¿no? Entonces, No pasa nada. Jugaba ahí. Mira, yo me acuerdo mucho que en una pastorela, mi sobrino la tenía que hacer no, creo que era de Niño Dios. Estaban en el kinder, y de repente cuando ya presentan y todo, y ya, sale el Niño Dios. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Se sentó y no quiso pararse. Y entonces todos los niños, párate, la maestra. Perdón, es que hay un impedimento. Entonces no se quiso parar. Y le decían, oye, pero llevas 2 meses ensayando, ¿por qué no te quieres parar? Y así lo que decía, estoy cansado. No lo sacaron de eso y fue algo, en serio, y eso fue algo increíble, ¿no? Y todos los papás que habían hecho el esfuerzo de ir a grabar y todo, no pudieron ver la pastorela porque simplemente el Niño Dios no se pudo parar. Mira qué tal. Entonces entiendo perfectamente que son cosas que son niños. Sí. No puedes cambiarlo, no puedes pedirle mayor, que sean más profesionales, etcétera, porque son niños, hay que jugar con ellos. Sí. Y no, aunque ellos pueden jugar con nosotros, que eso es distinto. Pero estás allá en Guadalajara y perdón, nada más como comentario. Cuando empiezas ya a hacer el teatro más serio, más fuerte, ¿cuándo es? No porque no haya sido serio, sino ya un poco más de escuela, sí, más de exigencia. Yo me gradué en una escuela que ya no existe, se llama Centro de Investigación Teatral Educativo, que dirigía Rafael Garzaniti en Guadalajara, y empecé con él a hacer obras. Bueno, tengo que hacer un paréntesis aquí. Cuando yo estaba en la compañía de teatro de la UDG, yo participé en Caperucita 2000 y era una obra pues bastante seria, que incluso el gobierno patrocinaba la compañía, ¿no? Pero bueno, ya saliendo de la escuela, comencé con este maestro con obras como El astrólogo fingido, Las tres hermanas, obras de Samuel Beckett, y también dirigido por otros maestros que tuve. Entonces ahí es cuando tengo ya como contactos más fuertes con el teatro y bueno, me enamoro más todavía. O sea, si está enamorado, más. No, pero eso es padre, enamorarte de lo que hagas. Sí. Es que y lo decía Confucio, hasta el mismo Chabelo, ¿no? Cuando haces lo que te gusta, no trabajas. Y te toca disfrutar plenamente lo que para otros era trabajo. Sí, es correcto. Oscar, estás allá, ya sales de Guadalajara, ¿cómo llegas a la Ciudad de México? Llegó un momento en que ya varios compañeros se habían venido aquí, a la Ciudad de México, entonces creo que era el lugar que tenía que venir. Entonces sí me vine aquí a la Ciudad de México, incluso aquí seguí en varios talleres y bueno, pues aquí estoy. ¿Te quedó chico? ¿Cómo? El mercado de Guadalajara. No, digo, no por otra cosa, sino para tus expectativas. ¿Eras pez de río y querías ser pez de mar o cómo era? Bueno, ya a la distancia te puedo decir que
la técnica de mi maestro de Guadalajara era muy buena. Pero sí, Guadalajara no hay tanto público. En ese entonces no había tanto público para el teatro. Y en cierta forma, pues uno también imita lo que hacen los demás. Y bueno, industria de cine, televisión, pues no había. Entonces, pues también quise venir a probar suerte acá. Es cierto, porque realmente prácticamente todo se concentra aquí y se distribuye, ¿no? Sí, pues sí, así es. Ahora en llegas ese tiempo más. Sí, claro, y llegas aquí y que obviamente no estaban las redes sociales, no existían esta gran oportunidad, pero ¿qué haces aquí en México cuando llegas? Sí, pues cuando llegué aquí a México me metí a los talleres del Círculo Teatral. Uh-huh. Estuve con Raúl Cermeño, Uh-huh. estuve con José Cepeda, no mal no recuerdo. Pero pregunta, cuando llegaste al Círculo Teatral, ¿te recomendaron? ¿Te habían referido? ¿O simplemente llegaste y tocaste? Curiosamente en ese entonces hacía casting para comerciales y conocí a un amigo que me dijo que estaba en el Círculo Teatral. Uh-huh. Y entonces por su recomendación fui a tomar clases ahí. Porque creo que un actor siempre tiene que estarse entrenando. Uh-huh. Entonces también yo quería conocer nuevas técnicas. Ya había tenido ciertos acercamientos porque de Guadalajara había, por ejemplo, participado en lo que es teatro escolar y teníamos uh-huh. una como encuentro en la casa del teatro con Luis de Tavira. Uh-huh. Entonces sabía que había diferentes técnicas actorales, pero yo no las conocía. Entonces, pues llegando aquí quise conocer más con otros maestros. ¿Tú fuiste de casualidad, ahorita que estás hablando del maestro Luis de Tavira, a ver El Padre? Fíjate que me la perdí y me arrepiento mucho. Yo no alcancé boletos. No, llegué y estaba lleno. Las 2 veces que fui, no. Es que es una institución. Te voy a decir algo curioso. Sí. Hace 2 semanas, en ese mismo lugar, estaba sentado su hijo, Pedro de Tavira. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, qué simpático. Sí, qué interesante. Bueno, sí. Saludos para Pedro. Bueno, ok, y ya empiezas a estar aquí en el Círculo Teatral. Y nada más para que la gente te ubique, ¿qué comerciales hiciste? Hice uno que... Lo que pasa es que mi época de comerciales fue muy cortita. Incluso yo tuve una pausa como actor. Y hay uno que hice de Heineken, pero se proyectó en Irlanda. Ok. Y que se filmó en Real de 14. Uh-huh. Uh-huh. Básicamente. Sí. Exacto. Ahora, llegas al Círculo Teatral. ¿Cómo sientes la competencia ahí? Bueno, nunca la tomé como competencia. La verdad es que chicos que... Pero es que la exigencia es distinta, ¿no? Y es competencia porque tú quieres dar lo mejor de ti y ves que de repente hay cuates que dices, ay, caray. Ah, caray. Fíjate que creo que las artes visuales son artes muy cooperativas. En realidad, una obra de teatro no la haces tú solo. Incluso yo, por ejemplo, en este monólogo, te digo, yo necesité una dirección, incluso estoy arropado pues, cuando están los técnicos con la iluminación, el sonido. Cuando tienes compañeros en escena, también con ellos construyes. Y pues realmente tú estás al pendiente del otro y el otro pendiente de ti como personajes. Y así es como construyes. No, me queda claro, pero también me queda claro que hay castings. Y cuando llegas al casting es el que mejor dé el papel, el que mejor rinda. Sí, pero si tú estás... Bueno, creo yo. Sí, adelante, si yo, adelante. por ejemplo, pensara en... Híjole, tengo que hacerlo mejor que él y le tengo que ganar a él. En mi caso, creo que no haría un buen casting, porque yo cuando llego a un casting tengo que estar enfocado en, primero, mi perfil, mi propuesta de construcción de personaje y estar en el personaje, en la situación del personaje. Entonces, se me hace ocioso estar pensando en, aunque es un casting y solamente una persona se va a quedar, en competir con el otro. Tienes razón quizá en eso. No sea tanto competir con el otro, sino es dar lo mejor de ti. Uh-huh. Y eso no se puede entender directamente como una competencia. Ahora, estás ya en el círculo. Hay buenos actores, hay referencias para ti. ¿Y cuándo viene tu primera oportunidad ya como actor del círculo? Fíjate que esto también... lo que pasa es que yo hice una pausa en mi carrera teatral. Entonces estuve en una obra que se llamaba, perdón, no me acuerdo el nombre, Ramona, algo así, que la dirigió Víctor Carpinteiro. Uh-huh. Ahí me dieron un personaje pequeño y estuve en una pastorela que dirigió Alberto Estrella,
también. Y bueno, de ahí yo tenía pues unas cosas que arreglar todavía en mi vida, me separo de la actuación y cuando regreso realmente es en la pandemia. ¿Cuánto duró tu pausa? Mucho, 15 años. Ay, caray, Sí. fuerte. Y puse una empresa de chocolatería y en la pandemia precisamente yo me dije, ¿qué está haciendo mi vida? O sea, en realidad no es tanto que me encante el chocolate, nunca dejé de ser yo también escribo. Estaba en la chocolatería y escribía El Mundo del Chocolate Rojo Cocoa con una temporada, siempre haciendo historias, ¿no? Tratando de estar como todavía en este mundo. Incluso en el Inter tomé unas clases de cine también, pero en la pandemia dije, no, o sea, lo que yo amo es actuar y escribir. Y regresé al teatro con una obra que se llama Pablo, ya tienes novia, que le pedí a un amigo. Él no fue directamente mi compañero de generación, estuve en generaciones más abajo, que se llama... ¿En el Círculo o en Guadalajara? En Guadalajara, en el CIT, que se llama Ezequiel Cárdenas y otra compañera que es Liz Brambila. Y juntos esa obra la dirigió Ezequiel y actuó Ezequiel y Liz Brambila. Y ahí volví al teatro. Y bueno, he tenido participaciones pequeñas en televisión y en algunas series. Por ejemplo, para que la gente te vaya ubicando. No sé, Señor de los Cielos, La Rosa de Guadalupe. Y me di cuenta que algo que a mí me apasiona también es escribir. Me gusta mucho, tengo un canal de cuentos, se llama Los Cuentos del Valentín, donde escribo los cuentos. Y dije, wow, quiero seguir desarrollándome y entrenándome como actor. Nunca dejé, cuando volví, tomar cursos, he tomado pues varios talleres. Y escribí El Sé Siervo y también escribí una obra que se llama Dos almas, seis vidas. Entonces, aquí en esta cuestión de que dices apoyar como a los empresarios, en un momento dado dije, pues sí, al final yo también soy el productor de estas obras y tengo que ponerme también la cachucha de empresario. Es correcto. Uh-huh. No, y es que te voy a decir una cosa, eres emprendedor, ¿sí?, de lo que hagas. Sí. El empresario es quizá un poco más específico. Emprendedor, sí. Esa sería porque todos somos emprendedores en todos los medios. O sea, sí, cuando estás emprendiendo en una actividad política, económica, social, entretenimiento, en fin, eso es lo rico, ¿no? Sí. Emprender es creer tus sueños y tratar de lograrlos, sí, ir por ellos. Y tú lo has hecho. Sí. Y te diste cuenta de cuando estabas en un camino que no era el que te llenaba de satisfacciones, como fue cuando ahora como empresario chocolatero, y de repente cuando ves lo que te deja la actuación, pues obviamente te llena, ¿no? Sí, me llena muchísimo. Ahora, perdón, de lo que tú has dicho, escribir, ¿cuál es tu proceso creativo? De repente estás dormido y de la nada te aparece y voy a escribir, o ves algo que te dé tristeza y voy a escribir. ¿Cómo es tu proceso normalmente? Tengo diferentes procesos de acuerdo a lo que escribo y también hay varios caminos para llegar a las historias. Pero específicamente en el teatro, independientemente de trazar una estructura dramática con un arco del personaje, giros de tuerca y demás, yo parto de lo que yo le denomino una minería del personaje. Por ejemplo, en este monólogo El Sé Siervo, el protagonista es un abogado que se llama Roberto Valdés, que vive en una zona de confort y de repente una situación límite la saca de esa zona de confort y se ve obligado a cuestionar su sistema de valores y creencias. Pero para yo llegar a la historia, yo tenía claro que quería escribir acerca de qué tan libre es el ser humano que está imbuido en una sociedad y que a fuerzas tienes que estar en grupos sociales que tienen reglas, pero no sabía que iba a ser Roberto Valdés el protagonista. Entonces yo lo que hago es la minería del personaje, que es escribir la biografía de cada uno, primero del protagonista y de los personajes que rodean su círculo. Y ahí me di cuenta de cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus miedos, cuál era el círculo en el que se movía y cuál era la historia que iba a contar este personaje. Pregunta, estás hablando de un monólogo. Sí. ¿Cómo imaginas o cómo le das protagonismo a otros personajes distintos del monólogo, del principal? Uh-huh. Bueno, hay momentos en que los personajes yo los encarno directamente.
en la misma acción, y hay momentos en los que aparecen y yo interactúo hacia ellos. O sea, los hago presentes, viéndolos y hablándoles. Y hay veces en que yo encarno a esos personajes. Ahora, estás desarrollando para un abogado. Sí. ¿En quién te inspiras? Fíjate que tuve... más bien fue cómo llegó Roberto Valdés a ser abogado y por qué llegó a ser abogado. Él tenía una persona, bueno, lo van a ver en la obra, que admiraba mucho, que era el papá de un vecino. Y tuvo, al momento de que no podía acceder a la universidad que su vecino sí podía, él tuvo que buscarse una profesión en la que ganarse una vida. Entonces, más bien, él no es que tuviera una férrea vocación de ser abogado, sino que encontró en la abogacía y en la empresa donde lo iban a contratar su posibilidad de desarrollarse. Ahora hay algo bien importante. Sí. Y ahí estamos viendo ya fotos. Sí, ahí estoy yo en una rutina que me puso el director antes de la obra. Ajá. Déjame decirte algo que es muy importante. El papá de Roberto Valdés es filósofo. Entonces, también eso lo marca en cuestión de confrontarse en su deseo, su anhelo de tener una posición económica en la vida, y su padre, que es un maestro de filosofía en la UNAM, que tiene otros cuestionamientos acerca de la sociedad. Pregunta, dentro de todo esto que has hecho, estás construyendo un papel de abogado. Sí. Obviamente va a tener una interrelación, pero hasta ahorita de lo que has hecho, ¿este papel es el que más trabajo te ha costado? Esta creación del guión, ¿es el que más te ha costado? Sí, yo creo que sí, es el que tuvo, porque hay muchas cosas que este personaje no se parece a mí. Entonces hay que amoldar el cerebro mi cerebro para entrar en el cerebro de este personaje. Y fíjate que me llama la atención el nombre, el ciervo, que podría entenderse de dos maneras, el ciervo como un sirviente o el ciervo como un venadito o un animalito, parecido a los venados. Es correcto, por eso se llama, incluso hay gente que le dice el C ciervo, porque es una C de ciervo del venadito y una S tachada de siervo de alguien que sirve. Lo que pasa es que cuando tú entras a una empresa, pues esta empresa tiene ciertos valores, códigos de conducta, metas, visiones, objetivos, que bueno, tienes que irlos adoptando. Y esta empresa también, Roberto Valdés está en un departamento legal donde tienen que obtener licitaciones, ganar esas licitaciones. Entonces entran en un esquema de corrupción, y un poquito me basé en Odebrecht, el caso de Odebrecht, y pues hay valores que son los institucionales, pero hay otros que son no institucionales, que para estar ahí tienes que aceptarlos. Pero lo interesante es que las cosas que pueden parecer mal para los demás, si lo ves externamente, cuando tú las llevas a cabo, buscas la justificación hacia lo que tú haces. Y esa justificación dice, pues no, o sea, no está mal, o sea, lo justificas. Y como ser humano te agarras de ahí para proceder como este personaje procede. Ahora te pregunto, cuando tú en tu proceso creativo, conforme vas desarrollando el guión, ¿lo das a leer a terceros? Normalmente, ya que lo concluyes, ¿lo das a leer? ¿O simplemente nunca lo lees hasta que presentas el guión? Bueno, ya cuando lo presento a quien me va a dirigir, o sea, incluso tuve como una propuesta inicial, actoral, ahí es cuando ya lo doy, y el director es el que cuenta la historia, al final de cuentas.
hay ciertos experimentos que se han hecho donde el mismo texto, en este caso sería texto, lo llevan a escena dos diferentes directores o directoras y la propuesta es distinta. Entonces él hace su lectura o sea, su lectura del texto y la forma en que lo quiere contar. Es otra dramaturgia adicional. Hay una expresión o frase que dice: texto sin contexto es vil pretexto. ¿Te costó más generar el texto, es decir, la trama, o el contexto, las circunstancias? Fíjate que yo no podría haber desarrollado el texto sin el contexto. ¿Pero a qué le das, en principio, cuál es tu hecho generador de ideas? El contexto. Porque en el contexto me di cuenta de por qué se enamoró de su esposa y cuál es la relación que tiene con ella, cuál es su posición económica y qué es lo que tiene que hacer para que una mujer como ella le haga caso, por ejemplo. Y uno podría decir son cosas menores, pero la verdad es que son instintivas. Sin duda. Sin duda. Y fíjate que hay algo que también me llama mucho la atención de lo que tú estás comentando. Tú dices construir el personaje. Pero resulta que también construyes una historia. Sí. Entonces, te pregunto, al final, ¿qué tiene más peso? ¿El personaje en sí o la historia? Nuevamente, de alguna manera es similar a lo del texto y el contexto. Sí. ¿A qué le das más importancia? Bueno, aquí yo creo que yo divido mis actividades. Cuando estoy escribiendo, estoy construyendo los personajes y la historia. Y cuando ya recibo la historia como actor, construyo el personaje. Cuando escribo también involucro mucho mi cuerpo, o sea, quizás porque tengo esta formación actoral, pero cuando ya estoy construyendo el personaje para actuar, lo tengo que involucrar muchísimo más, y las emociones. Entonces hago una propuesta de personaje, y el director me hace otra contrapropuesta de cómo quiera. Hay cosas que yo no las había pensado de cierta forma, y el director llega y dice, no, vamos a buscarlo por aquí. Entonces, pues cambia, incluso puede cambiar la idea original en esas frases, en esa historia de lo que yo había pensado cuando la estaba escribiendo. Pero ahora sí que yo la parte de escritor ya la dejé. Eso es justamente lo que te quería preguntar, me adelantaste el cuestionamiento. Porque tú haces la historia y en ese momento tú podrás tener el anhelo de actuarla. Sí. Pero eso ya no te corresponde a ti, eso Exacto. ya le corresponde al director. Y el director te puede decir, ¿sabes qué? No estás preparado o no vas con la historia o cualquier cosa. Sí. Aunque dicen que el actor se ajusta a todo, pero realmente ahí es la visión del director. Por algo se confía en el director, porque él es el que lo que construiste, él ya le da el acabado, ¿no? Sí. Le presenta la obra negra y él presenta el edificio. Entonces también es un constructor. Sí, es correcto. Y resulta que el primer deconstructor eres tú como actor, porque vas a adaptarlo y vas a tratar de hacer lo mejor posible, pero es a la visión del director, que ya tiene una idea y dice, no, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, etcétera. Entonces, tienes razón, te olvidas de la primera etapa. Pero qué injusto, ¿no? Pues yo creo que cuando escribes tienes que estar consciente de eso. Incluso más conciencia de que los actores, al estar teniendo un acercamiento a los personajes, se van a dar cuenta de cosas que tú no te diste cuenta. Entonces, pues sí, yo sería un poquito absurdo que llegara a decirle a Edgar y a mí mismo de, oye, no, es que yo como escritor quería esto así y tiene que ser forzosamente así. Es correcto, pero también hay una parte de ego, es decir, híjole, es que eso yo lo hice, ya no es, ¿no? Te voy a comentar, alguna vez aquí en el lugar donde estabas, tuve la oportunidad de platicar con Jesús Monarres, que era de la Monarres, que ellos crearon una canción que era Bazar, de Flans, ¿no? Ah, sí, Bazar. Entonces cuando platicaba con él, le digo, oye, pues, ¿y qué se siente que tu canción es padre y todo? Y me decía, a veces puede ser muy padre, pero a veces puede llegar a ser injusto, ¿no? Porque todos van a pensar en la canción
pero más en las interpretaciones que en el autor, ¿no? Sí. Entonces de repente dices, puede llegar a ser injusto eso, porque pues, nadie se acuerda del compositor, ¿no? Y curiosamente platicándolo con un intérprete, digo, oye, ¿qué se siente que llegues a un éxito, ¿no? O que coloques un éxito, y me dice, a veces es feo, porque una vez que la cantas, resulta que la canción ya no es tuya, es de quien la hace suya, porque le trajo un recuerdo de un amor, etcétera. Entonces, digamos, eso es el injusto, ¿no? No sé si la palabra es adecuada, injusticia, pero es curioso, ¿no? Cómo se olvidan del hecho generador o de quien la creó, de quien la interpretó, y ya la asumes como tuya. Y la tarareas, y la cantas, la aplicas a tu vida, le cambias la letra, etcétera. Eso es lo que pasa también contigo, ¿no? Sí, aunque creo que es como entender un poco cómo funciona la vida. Porque incluso las mismas obras, cuando están montadas y llega un público a verla, el público la va a ver de acuerdo a su perspectiva. Correcto. En relación a su vida. Y en esto que dices de las canciones, pues, sí, es cierto, porque yo ahorita estoy coescribiendo una obra que se va a llamar Casi Cuarentones. Y curiosamente, esa obra, diré casi cincuentones. Y Timbiriche se puede decir que marcó una generación. Desde luego. Entonces tiene cosas, o sea, hay una parte de la historia donde el objetivo de los casi cincuentones es ir a un concierto de Timbiriche. Entonces llega un momento en que, sí, es Timbiriche, alguien compuso las canciones, ellos las cantaron, pero las canciones, cuando uno va a esos conciertos de reencuentro, es por lo que significaron para cada una de las personas en su juventud. Sin duda. Y en esos momentos. Y el beso fue para cada quien, o la ruptura, o la reconciliación. Y eso ya queda más allá del artista. Y eso es lo rico, porque es lo que yo creo que las historias es lo bonito que producen en el otro. Fíjate que hace poco se presentó una obra que era Las novias de Travolta, el maestro Escobar, si no me acuerdo. Y tuve la oportunidad de ver parte. Bueno, fui a verla, pero digo... Y hay una parte que me llamó la atención, como lo que tú estás diciendo. Eso correspondió a una época. En esa época yo crecí. Sí. Entonces, de alguna manera, eso es parte de mi vida, ya no es parte de ellos, ¿no? Y es lo que tú estás ahorita haciendo esa referencia. La excusa será ver a 7 chavos ya rucones que salen y bailan, etcétera, que ya no tendrán la misma gracia, que probablemente ni siquiera tengan la misma coordinación. Es más, probablemente ya ni se muevan. Exacto, sí. Pero es lo que evocan. Es lo que evocan. Y es quién eres tú. Exacto. Porque te acordarás de la novia, del novio, de la dificultad, de la ilusión, de momentos tuyos. Y ese es el gran mérito, ¿no? Sí. Sí. No, qué padre. Ahora, te pregunto, cuando hoy dijiste estoy coescribiendo. Sí. Cuando coescribes, ¿es difícil ponerte de acuerdo? Es la primera vez que lo hago y sí es un reto distinto. Es muy rico también, o sea, lo ha gozado mucho, además sí es súper creativa, pero también tienes que dejarte llevar, creo yo. Porque, bueno, nuestra forma de coescribir era como, dijimos, oye, vamos a jugarlo. Tenemos primero, esta obra surgió, los perfiles, siempre son técnicas distintas. Escogimos a 6 casi cincuentones y les aplicamos un cuestionario que iba a ser anónimo, solamente unos los iba a ver Ceci y otros yo. Y de ahí establecimos un perfil de personaje y les construimos las relaciones entre ellos. Y de ahí surgieron la historia. Claro. Y el hilo conductor... Ahí estamos viendo un poco más del Cesiervo. Es una parte que el director... bueno, son varios ambientes que el director me va poniendo. Y entonces el hilo conductor sí es un concierto de Timbiriche. Pero ya que teníamos la estructura de la historia... Una escena la escribía Ceci, otra yo, una y otra. Pero entonces tienes que ir llegando a códigos, o sea, a decir, este personaje habla así, se comporta así, sus anhelos son así. Entonces tienes que
y respetando ese carácter del personaje. Y bueno, pues hay veces que dices, oye, ¿cómo se nota que aquí me salió mi yo? Porque después luego hay una revisión, ¿no?, de diálogos para ver dónde estás hablando tú y no el personaje, y eficientar los diálogos para que vayan a la historia, ¿no? Pero sí es un proceso muy, muy distinto. Oye, la vida tiene escenas serias, sobrias, de sonrisas, etcétera. Sí. ¿Qué tanto tratas de combinar la alegría con la tristeza, etcétera? ¿Qué tanto es la vida? ¿Qué tanto lo tratas de llevar de esa manera? Sí, bueno, por ejemplo, la de Casi Cincuentones, es comedia. Otra que estoy escribiendo, que todavía no tiene nombre, también va a ser comedia. Es de los mitos del amor romántico. Uh-huh. Y el Sé Siervo es más oscuro, pero tiene sus partes, pues como es la vida, ¿no? Sí, desde luego, como es la vida. Ahora te voy a decir algo. No sé si llamarle curioso, simpático, es que hay veces que escenas trágicas se vuelven cómicas. Sí, y aparte es la percepción del público, ¿eh? Porque yo en el Sé Siervo, las primeras risas me llamaron la atención. Porque ni Edgar y yo pretendíamos que la gente se riera. Uh-huh. Y hay funciones en que nadie se ríe, pero hay otras en las que el público se ríe. Entonces, es lo que te decía, también cada persona le va a dar su interpretación a la obra, de acuerdo a lo que... Hay cosas, hay personas que en una parte el personaje es hombre de generación X, y es una educación machista. No es tan fácil deslindarse de una educación machista. No tanto por su padre, pero sí por su entorno y su grupo de amigos, así hablan. Entonces hay mujeres que de repente al verlo así, conviviendo con un amigo y expresándose como se expresan esos hombres en esa generación, pues es como fuerte para ellas. Otros dicen, sí, eso pasa, o sea... Sí, te entiendo perfectamente. Entonces cada uno podrá sentirse molesto, otros podrán sentirse... Es diferente, de acuerdo a tu vida, es como ves cada... Claro, alguna vez, mira, me acuerdo que entrevistaron al maestro Diego Verdaguer. Ajá. Creo que había hecho ya una canción, Volveré, y después hizo la de Pasadiscos. Y Pasadiscos, él cantaba y mencionaba que cuando hizo la primera canción, que creo que era Volveré, jamás imaginó que alguien se iba a poner a llorar con esa canción, ¿no? Porque digo, no era la idea, él la compuso pero bajo otros esquemas y al final también hizo esa canción de Pasadiscos. Es lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. No sabes cómo le va a ser la reacción de la gente. O incluso el momento que vives, ya olvídate de la reacción, el momento que viven, porque puede ser que en un momento digas una palabra y le genere nostalgia porque perdió, tiene un duelo, etcétera, y sea el hecho de detonador. Sí, exacto. Sí. Cada persona tiene una historia de vida particular y de acuerdo a sus vivencias, su particularidad la entenderá de diferente forma. Y sí, por ejemplo, la canción del triste, ¿no? A ver, tú, por ejemplo, hay gente que dice, no, el triste es alguien que murió. Y hay gente que dice, no, es un amor, un quiebre, ¿no? Entonces, depende cómo lo entiendas, ¿no? Claro, bueno, también si nos vamos a eso, José Luis Perales, ¿y cómo es él, no? Todos pensamos que se la compuso a su mujer que se estaba yendo con otro. No, y era su hija que había conocido al novio, ¿no? Fíjate, mira, yo no lo sabía. Entonces de repente dices, caray, pues qué inspiración, ¿no? Sí. De repente para ver esas cosas. Qué padre. Y regresando al Sé Siervo, ¿cuánto dura? Dura 90 minutos. ¿90 minutos? 90 minutos. ¿Hay recesos? No. 90 minutos hablando tú solo y... hablando solo. ¿Cómo te preparas? Yo... Al momento, pues también como actor tengo que construir todo el universo del personaje y tiene muchas imágenes, sonidos. Entonces es mi preparación. Yo desde que entro a escena ya tengo un cúmulo de imágenes para que van llegando y me van acompañando. Por eso nunca me siento solo en las funciones. Siempre estoy como acompañado, ¿sabes? Oye, y nada más por curiosidad, cuando tú estás en la función, no estás viendo el horario de si voy bien o voy bien, etcétera. Más o menos le das tiempo. Ajá. Pero ¿en cuánto tiempo es lo que lo has hecho la versión más corta y la más larga? Pues no sé, yo creo que la versión más... Es que la versión tiene 4 minutos de entrada, da la segunda llamada y hay una rutina que me puso el director, Edgar.
Y ahí terminan los 4 minutos y empieza la tercera llamada, empieza la función. La obra debe de ser 80 minutos. Yo creo que lo más largo ha sido unos 85 minutos. Con los 4 minutos, pues ya se va a los 90. No, es que justamente es lo que te estoy preguntando. Sí. Porque, perdón que lo digas, quizá lo digas todo, aun cuando lo dijeras de memoria. Sí. No, nunca es igual. Exacto, nunca va a ser igual. No es como en el cine que ya quedó grabado, filmado, y va a ser lo mismo. No, acá no. No, es correcto, porque hay veces que hay ciertas imágenes que me vienen más rápido, hay veces que me vienen más lento, y hay veces que me vienen nuevas. Y otra forma de ver la situación del personaje. También eso llega a pasar. Entonces, pues sí, nunca es por eso son duraciones aproximadas. Claro, ahora una pregunta, cuando estás actuando y todo, ¿qué tanto gesticulas? Eso es porque, por así decir, ¿por qué? Porque hay veces que tú estás diciendo, y ya sea porque quieres traer un recuerdo, quieres tener el siguiente guión, etcétera. Ajá. Entonces hay gente que todo se lo lleva a sus expresiones. Sí. ¿Tú cómo lo llevas? Pues fíjate que es una pregunta, yo creo que me la habían hecho. Yo trato de involucrar pues todo mi cuerpo. Entonces voy poniendo lo voy sintiendo, ¿no? De repente está en la mano, todo, o sea, pero no me he fijado cuánto gesticulo yo. No, es que te voy a decir Sí. porque me decía, es que hay veces que son como señales que tú vas marcando el camino, que de repente te llega algo y lo vas tratando en tus expresiones, etcétera, para irlo rezagando, y solito sale, ¿no? Entonces me decían, pero muchos por gesticulación o por señas que tú tienes en tu cuerpo. Ah, ya. Ah, mira, bueno, qué interesante. ¿Y eso? Sí, porque a mí sí tienes razón. O sea, no estoy pensando en qué sigue. Simplemente cuando yo voy llegando como a las marcas, ¿no? Llega un texto. Es el momento en que, ay, este güey me está diciendo, esto es... Y entonces yo lo veo. Y entonces digo, puta, me va a dejar solo, güey. Y entonces ahí ya viene mi reacción. Pero es un caminito que voy... Sí, Ajá, y te lo comento perdóname, Sí. porque alguna vez tuve aquí también al maestro Fernando Larrañaga con su sola palabra, que es un monólogo como de 2 horas más o menos, Wow. de la vida de Jesús, bueno, perdón, de los últimos días de Jesús, y entonces es lo que me decía, él decía, bueno, es experiencia y todo, pero no, lo cual es experiencia, al final es que más o menos lo vas ordenando todo aquí para que lo vayas diciendo y tienes la habilidad para no perderlo, ¿no? Sí, sí. Y sí. concentrarte, porque si no te concentras te pierdes. Sí. Sí, yo creo que hay que estar siempre ahí atento en lo que está sucediendo para no perderse, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo te voy a decir una cosa, algo que me ha chocado del teatro, pero es una práctica que desafortunadamente la gente no entiende, es apagar los celulares. Entonces, a mí se me hace un doble reto para ustedes que estás diciendo algo y suena el celular y no falta la persona tonta que contesta, ¿no? Sí. Y te saca, perdóname, es un Sí. riesgo para ustedes, ¿no? Porque los puede sacar de concentración. Sí. Bien, yo lo que trato de hacer en esos momentos es que si el celular aporta a la ficción, la tomo antes de ignorarlo, ¿no? Sí. Y si no, pues... No, estoy de acuerdo, no, pero, o sea, yo me acuerdo que he visto varios espectáculos de personas, de cómicos, Sí. que ese tipo de cosas las traen y hasta lo toman y complementan su espectáculo. Sí. Pero cuando ustedes que son más serios y que tienen un guión y todo, Sí. sí se me hace muy complicado, ¿no? Sí. Y además, al revés, te distraes, ¿no? Porque si tratas de improvisar, te puedes sacar de todo el... Sí. Y más en un monólogo vas a decir, ¿en qué iba? Sí, Cuando estás con otra persona te retroalimenta, te ayuda como tú, no tanto como lo seas tú de, va esto, no, pero Sí. pero cuando estás solo. Sí. Bueno, a lo que me refiero a incorporar es como, si por ejemplo estoy en un restaurante, es como el ruido del restaurante, alguien habló, no sé, pero, o sea, no agrego como, bueno, quién sabe, depende, es como muy único, pero sí, lo mejor es que los celulares estén en Sí, es en que alguien me silencio. decía, es que la actuación se vive, sí, por mucho que la vivas, tienes ganas también de ir a, quítalo, apágalo, ¿no? No, en serio. Sí, pues sí. Es como cuando estás dando clase y de repente estás tú pensando en el concepto y te sale el celular y dices, hijo, ¿en qué estaba? Y luego te cuesta trabajo, pero ahí sí, como es clase, Ajá. tienes la excusa de que te recuerde, ¿no? Sí.
y le puedes preguntar al público, pero aquí no es ese tipo de obras, ¿no? Ajá, sí. Entonces, no, se me hace mucho mérito, estamos viendo ahí El Ciervo, por favor vuelve a decir todos los datos, ¿cuándo se presenta? Sí, estamos todos los viernes a las 8:30, los viernes de febrero y de marzo, en el Foro Shakespeare, que está ubicado en la calle Zamora número 7, casi esquina con Veracruz, en la colonia Condesa. Y bueno, los boletos los pueden adquirir en el Foro Shakespeare, en su taquilla, en su portal, o en las carteleras de descuento como cartelera de teatro.mx, o en Cupomatic, o en Teatrando. Y bueno, pues ojalá que vayan para allá. Excelente, Valentín. Estamos a punto de irnos. Yo nada más te haré la pregunta de que de alguna manera le da razón a este programa. Sí. En tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, yo soy Valentín García, soy un actor que me gusta mucho, bueno, más bien en mi propia esencia está la reflexión. Y yo creo que por eso el escribir es un escondite para mí, para poder reflexionar en conjunto con muchos personajes y entender al ser humano. Esa es mi esencia. Excelente. Pues ya lo saben, si quieren, a las personas que nos están viendo, si quieren ir a enterarse de un buen monólogo, hacer señalamientos, cuestionarlo, etcétera, vayan para allá, vayan a ver El Ciervo, aprendamos la lección y sobre todo vayamos a entretenernos, ¿no? Ese es el fin. Sí, exacto. El fin útil del teatro. Valentín, te agradezco Alejandro, muchísimo. muchas gracias. Y sobre todo ha sido un placer que ustedes nos acompañen. Hasta la próxima.